Me imagino, estimados colegas, que tenemos todos una caterva de cosas para contestar respecto de las afirmaciones que escuchamos recién de Magdalena. Realmente en el programa no nos metemos nunca en la vida privada de los periodistas, sí nos metemos en la vida pública de lo que hacen los periodistas. Hablamos de lo que dicen, ¿sí? Como también estamos claramente habilitando a que hablen de lo que decimos. No estamos dispuestos a otra cosa que eso. El segundo punto es que Magdalena en un momento dice que hay una campaña contra los periodistas que piensan en contra del gobierno. Ese tipo de campañas la sentimos nosotros también. Yo a lo mejor, no sé si compartimos esto con todos ustedes, pero yo siento que por pensar distinto a lo que piensa la mayoría del mundo periodístico, realmente sufrimos una campaña en contra, que la venimos viviendo desde hace más de un año. Y en silencio. En silencio. O sea, todos nosotros hemos tenido situaciones y en silencio la hemos vivido. Y por otro lado, me parece muy interesante la acusación, quizás, digamos, el dedito levantado respecto de que es el canal del Estado y está pagado con el erario público. Y la verdad es que es el único lugar que garantiza la libertad de expresión. Nosotros no podríamos estar en otro lugar, porque en ningún otro lugar nos aceptarían diciendo las cosas que decimos. Totalmente. Y teniendo la mirada que estamos teniendo respecto de cómo está compuesta hoy la realidad mediática y en todo caso cómo está compuesta esa actitud revelada de parte de muchos periodistas respecto de la lectura que hacen de la política argentina. Entonces me parece que cada cosa tiene que ir en su lugar. ¿Podemos mantener una discusión? Sí. ¿Podemos hacernos cargo de lo que decimos? Sí. Y de última es la gente, el público, los que definen si lo que nosotros estamos diciendo es creíble o no es creíble. Es un buen argumento y yo te diría, voy a hacer esta apreciación. Mientras veía como Randazzo, el ministro, nos defendía, para simplificar, pensaba que no nos defiendan más. Que este programa tiene suficiente imaginación, y lo acabas de probar, para defenderse solo. Que no hagamos lo mismo que hacen los medios, que los otros periodistas que los tienen que defender los patrones. A nosotros no nos tiene que defender nadie. Si esta mesa no se sabe defender, nos vamos todos. Entonces está claro, tenemos argumentos todos para dar. Entonces que los ministros no nos defiendan más. Yo que la considero a Magdalena una persona inteligente, me parece muy simplista eso de... No, porque le pagamos todos nosotros. Ese le pagamos todos nosotros. Primero nosotros le facturamos a la productora. Sí, claro, es un contrato de coproducción. Ese le pagamos todos nosotros, descalifica al maestro que te aplaza en una materia, porque mire, si mi papá te paga el sueldo, o al policía que te hace una infracción, y si el sueldo te lo pago yo paso en rojo. Me parece demasiado autoritario el hecho que una persona te diga, porque yo te pago, vos no tenés que hacer nada, tenés que hacer lo que a mí me parece. Me parece muy autoritario, la verdad que me molesta un poco eso. Claro, si hilamos fino. Muy bien, perfecto. A mí me parece realmente que Magdalena está mostrando una beta muy respetuosa, realmente, muy respetuosa. Porque de hecho, por eso dice que calumniamos y no que mentimos. Porque no mentimos nunca. Porque puede no gustarle el archivo, pero es su archivo, no lo inventamos nosotros. Y por otro lado, me parece que hay una enorme diferencia ética entre hacer una crítica. Cuando nosotros mostramos por ejemplo, a Joaquín Morales Solá diciendo, bueno, que venga un muerto si es lo que el gobierno quiere, el que se calumnia es el mismo. Lo único que hacemos nosotros es extraer esa escena de ese marco que naturaliza a esos periodistas aterrorizados por esta dictadura, como Magdalena, que participa de ese relato, ¿no? De que estábamos en una dictadura y que hay persecución y todo eso, y la verdad, y hay calumnias, y lo que ella dice que son calumnias es archivo. Me parece que hay una enorme diferencia entre criticar a alguien y pedir que salga del aire. Y eso es lo que están pidiendo ellos. Eso es ser autoritario. Esta Magdalena, perdón, no. Sí, no. Esta Magdalena es la misma Magdalena que trabajaba en Canal 11 del Estado, pero manejado por la Marina en la época de la dictadura. Entonces, esto, claro, no era Canal del Estado cuando lo manejaba la Marina y ella le decía, señor presidente, al dictador Videla. Lo entrevistaba muy afablemente y le decía, señor presidente, el dictador Videla. Eso no es del Estado. Lo que pasa es que canal del Estado es cuando es subsidiario, cuando es esta cosa merzona, cuando es esta cosa que ya no tiene el valor que tienen las empresas del Grupo Mañeto. Y yo digo sinceramente, ella dice, yo no trabajo en el Grupo Clarín. Yo la verdad no estoy tan seguro si el problema es trabajar en la ventanilla del Grupo Clarín o ser
partícipe de muchos negocios y de muchas cosas que ella no está dispuesta a contar, porque por su origen y por su participación periodística en los años de dictadura, va a mantener el mismo silencio que mantienen los dueños de los medios. Magdalena nunca salió a contar ninguna vez que las madres de Plaza de Mayo iban, o las abuelas de Plaza de Mayo, iban a las redacciones y se quedaban esperando horas a que salieran los periodistas. Esto no lo dice ni ella ni ninguno de los periodistas del establishment, porque les da vergüenza. Entonces, hablar del canal público como algo subsidiario, claro, para ella es muy fácil. Me quedó esto de la plata, de que dónde viene, que la cobramos, que Magdalena finalmente nos paga el sueldo. Y pensaba cuando fue el conflicto del campo, yo lo escuchaba bastante a Magdalena en esa época, y Magdalena era uno más. Era cuando le hacía reportajes a Míguez o a Biolcati o a Bussi. Y realmente era parte de ese grupo de presión que bueno, nosotros sabemos lo que hacían, que estuvieran a punto de llevarse puesto al gobierno. Y lo que me llamaba mucho la atención era que terminaba ella los reportajes, estos reportajes que eran prácticamente... complacientes. No complacientes, eran un punto de dar combate al gobierno, eran un lugar de combate al gobierno, ella apoyando al campo con mucha claridad, y venía la tanda, y la tanda eran agroquímicos, semillas, tractores, máquinas viales, holding de agro. Ahora, y yo, que a lo mejor soy medio imbécil, pensaba, claro, Magdalena tiene estos auspiciantes porque ella piensa así. No pensaba al revés. No pensaba Magdalena apoya al campo porque los auspiciantes le ponen plata. Todos nos podemos considerar que nos pagamos los sueldos entre todos, porque además de lo que dijo Barragán, digo, si yo tomo el yogur que ella publicita en su tanda, yo me puedo considerar que yo le estoy pagando el sueldo. Con lo cual, de eso se trata una sociedad. Todos nos pagamos el sueldo entre todos, todos somos parte. Sí, Cabo, pero hay una cosa muy bueno, importante que es que nosotros no podríamos estar en otro lugar. Eso Eso es el problema. Ese- Si hubiera, por eso están pidiendo censura. Ese argumento, exactamente. ese argumento me parece que Golfa. es un argumento muy importante. Todos los argumentos son buenos respecto a eso, porque también uno podría decir que esos periodistas que ganan 3 o 4 millones de pesos, y no lo digo de envidia, 3 o 4 millones de pesos por año, 5 millones de pesos por año, no se asombren. Pues no se asombren, hay Nos pruebas asombramos, lo normales. Fíjense en sus declaraciones e impuestos. Entonces, ¿quién los paga eso? ¿La plusvalía de la gente que trabaja? ¿O quién lo paga? ¿Y quién se lo paga? ¿De dónde sacan la plata? ¿De un pozo? ¿O la sacan de los argentinos? Los argentinos le pagan. Entonces... Sí, voy a ser un poco olfa. Lo que más molesta del 678 es que es efectivo. Si no fuera efectivo, no tendría problemas. Ustedes imagínense un programa hecho por mi mamá, mi papá y yo, hablando bien de gobierno, aburriríamos a todo el mundo. Ustedes no aburren, ustedes son efectivos y ustedes saben dónde llegar. Por lo tanto, lo que molesta no es quién le paga el sueldo, cuánto cobran. Lo que les molesta es que sea efectivo el programa. Que sea eficiente. Que la gente nos vea. Claro, que sea, no solamente pero que la entonces gente digan los vea, pero que sean así. efectivos en el mensaje. Está bien, pero entonces Digo, que lo planteen así, que digan, toda la gente que ve 678 son unos pelotudos. Y otra cosa, Que digan me parece- eso. Lo dicen. Lo dicen, claro, de hecho lo dicen. Pero hay otra cosa más que me parece que hay que debatir, que discúlpame, que es el tema de los salarios y los sueldos y que te paguen. A mí, pero discúlpeme, ¿no? Yo a veces cuando veo el programa, a veces me parece que se van un poco más allá del oficialismo y digo, che, vuelvan. Digo, pero es algo que tiene que ver con mi gusto personal. Sí, de las con los cosas. errores que cometemos también nosotros, obviamente. Pero digo, sí, sí. pero a ver, lo que tiene que ver con el tema de la guita, que es lo que está dando vuelta acá en algún punto, que lo que se está discutiendo es si tienen derecho o no a cobrar. Ninguno de ustedes, y pongo las manos en el fuego, y no los conozco, a la mayoría no los conozco, a Orlando y a Carlos sí. La mayoría de ustedes, y a Eduardo, y a mí, que yo también trabajo para Radio Nacional, ninguno de nosotros dice lo que dice o piensa lo que piensa por el sueldo. Yo trabajo en Radio Nacional porque yo quiero trabajar en Radio Nacional. Porque por determinadas cuestiones ideológicas y por mis ideas considero que en este momento hay que trabajar en ese medio. Creo que ninguno de ustedes lo hace solamente en términos
de mercenarios. Es así como vos- Ahora, Está lo que quiero decir es que en los medios privados sí se trabaja por la paga. ¿Por qué? Porque el periodismo independiente es solo independiente de las propias ideas que tienen los periodistas. Porque muchos de los periodistas que se dicen independientes, dudo de que tengan ideas políticas propias o que tengan ideología propia respecto de su propio medio.